Bueno, arrancamos entonces. Bueno, ayer habíamos empezado a mirar un poquito la lámina de proyecto, cómo estaba armada, cuáles eran sus partes constitutivas. Habíamos dicho que la lámina tenía básicamente 4 partes. La primera, la de arriba superior, donde se dibujaba la planimetría en una escala, generalmente la escala 1 en 2500. Una parte central que correspondía a la altimetría, con una grilla, con una escala 1 en 100. Un sector donde estaban las reglas, donde se ubicaban las progresivas y cotas. Y otro sector donde se ponían todas las referencias e indicaciones que se querían dar del proyecto. Y después, por supuesto, también los rótulos y toda la información del proyecto. Y aquí en el lateral también habían detalles, ¿sí?, constructivos de distintos tipos. Esta es una lámina completa, digamos, como debería ser en forma ideal. No todos los proyectos respetan el formato, no siempre se respeta, hay algunos que tienen otros formatos, pero en general se trata de respetar este. Bueno, había explicado un poco qué es lo que se veía en la planimetría. Se ve el eje de la planimetría con sus marcas hectométricas, toda la información posible que se haya recabado del relevamiento y la información del proyecto que se hace ya una vez que la hace el profesional, ¿no es cierto?, el proyectista. La información de las curvas, de los puntos fijos, el desarrollo del peralte, ¿sí? Bueno, y en la altimetría, que era lo que empezamos a ver ayer, aparecen algunas, voy a tratar de sacarle algunas, en la grilla, a ver si puedo desactivar la grilla. Simplemente para que vean un poco en forma más... A ver, ahí sí se ve un poco mejor. Esto no sé qué es. Estoy tratando de que puedan visualizar mejor Bueno, en la altimetría ustedes pueden visualizar, todavía me quedan algunas cosas acá. ¿Me están escuchando, no? Bueno, no escuché a nadie que diga nada. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Bueno, lo que quería mostrarles es cómo sacar la grilla para visualizar un poco qué es lo que se ve o digamos, de lo que consta el proyecto altimétrico. Por un lado, esta línea marrón que se ve aquí es el terreno natural. O sea, el relevamiento que se hace topográfico, y en este caso lo que está representado aquí es el eje, ¿sí?, del camino del proyecto, pero en la situación de terreno natural, ¿sí? Entonces, todas las cotas están ubicadas en escala, en la grilla. Por ejemplo, vamos a ver, la cota del terreno está aquí, ¿sí?, está en esta regla. Entonces, van a visualizar, por ejemplo, que el terreno aquí tiene una cota 94,75, ¿sí? Está prácticamente en 95 metros.
Acá baja a 94,5, acá a 94, y así, ¿sí? Entonces uno va dibujando en la escala vertical, 1 en 100, y en la escala horizontal, 1 en 2500. Entonces fíjense, cada posición de esta roja, cada liñita esta, es 25 metros. 25, 50, 75, 100. Entonces cuando yo hice el relevamiento, obtuve perfiles, ¿sí?, cada 100 metros o cada 50 metros, en general en llanura se hacen cada 100 metros, entonces fíjense, el quiebre de la línea de terreno que representa el terreno se produce cada 100 metros. No quiere decir que el terreno en este sector sea obviamente una línea recta, ¿no? Acá puede haber diferentes cosas, pero bueno, el relevador, el topógrafo tiene que, digamos, de alguna manera representar el terreno en su relevamiento, y si considera que tuvo que hacer un punto intermedio porque el terreno tiene algún accidente topográfico que lo merezca, tendrá que hacer, ya sea porque se fue más abajo o se fue más arriba y no es una línea aproximadamente plana. Pero bueno, eso tiene que ver mucho con la calidad del relevamiento. Pero por eso la línea está quebrada cada 100 metros aproximadamente, ¿eh? Pero tiene algunos puntos singulares, por ejemplo, acá se relevó un punto singular que es una alcantarilla, seguramente de caño, por eso está dibujada como circular, que deberá tener seguramente su correspondiente, ¿sí?, dibujo en planimetría, como una alcantarilla, y su correspondiente referencia, ¿sí?, 14, que si voy y la busco, me deberían decir la información: alcantarilla de chapa, ondulada, según plano tipo 10.236, H 10.236, ondulada de 100 por 20, espesor de 3,2 milímetros, diámetro 1 metro, etc. Toda la información de la pendiente del conducto, la tapada, o sea, cuánto hay entre la parte superior, perdón, y la parte superior, etc. Bueno, eso es, en este caso, parecería ser una alcantarilla existente, aunque también quizás sea una alcantarilla nueva. Me parece que es nueva porque está justo en la línea del eje. Pero bueno, eso es un poco toda la información que se vuelca. Después, por ejemplo, la línea verde ya representa un proyecto, la parte de proyecto. Tanto la verde como la roja, en el caso de la verde, son las cunetas proyectadas. Ya vamos a ver los perfiles transversales, que significa esto en un proyecto real. Y acá en las cunetas se pueden ver cómo se ponen también cotas y pendientes, expresada por 1000, ¿sí?, y las pendientes, y se dice, bueno, la cuneta va hacia allá y desemboca en esta alcantarilla. Entonces, esa es toda la información que se vuelca. En este caso, esto está indicando, por ejemplo, el cruce del ferrocarril, el cruce de la ruta, ¿sí? Y en el caso de las curvas verticales, se indican principio de curva, centro de curva, fin de curva, y curva vertical progresiva del vértice, del centro, cota del vértice, la diferencia de pendiente, la longitud de la curva, 100 metros, o sea, desde el principio hasta el final tiene 100 metros. Acuérdense cuando vemos curvas verticales, que representa la proyección, la cuerda, la proyección de la cuerda. Y el K, que es el parámetro con el que está diseñado la curva en metros por porcentaje, ¿sí? En este caso una curva muy amplia, del tipo cóncava, ¿sí?, con un parámetro casi 197 metros por porcentaje. O sea, un parámetro que expresado como P, como era el radio del círculo osculador de la curva esta, es 19.698 metros.
sea, tenés que multiplicar por 100 esto. Bueno, y por ejemplo acá hay un sector donde hay un terraplén, perdón, un corte, porque el terreno pasa por encima del rasante. Acá todas estas zonas de terraplén. Acá está el puente, el cauce, con su nivel de aguas mínimas, o sea, generalmente es información que hay que recabar de los organismos de hidráulica, y los niveles de crecientes máximas que pueden ser recabados también de información, o bien de información del lugar, ya sea porque haya marcas, ya sea porque la gente sepa dónde llega, o haya alguna escala, etc. También aparecen las alcantarillas transversales, ¿sí? La indicación de la alcantarilla, y su correspondiente dibujo en planimetría, donde también se indica con una referencia de qué tipo de estructura se trata, ¿sí? La dirección del escurrimiento, la ubicación, progresiva 1500, y si uno va a las referencias, debería coincidir con una alcantarilla, donde dice alcantarilla tipo O41211, tipo A, con platea, oblicua, luz 2 metros por 2 metros, o sea, 2 luces de 2 metros, altura 1 metro, ángulo de desviación 75, pendiente del conducto 2,6, tapada 0,53 metros, la longitud del conducto 9,2 metros, ¿sí? La fundación a 50 metros, 50 centímetros del terreno natural. Bueno, hay un montón de datos que tienen que ver con los datos que hay que fijar en el proyecto para poder construir después eso. Bueno, este es un plano típico de un proyecto. Ahora vamos a ver un proyecto real. Van a ver que hay algunas diferencias respecto a la calidad del dibujo, a la calidad de la información que se tiene. No siempre se cuenta con el mejor proyecto, pero bueno, es lo que hay. A ver, vamos a mirar. Bueno, lo que le quería mostrar también es, esto también está en la norma, como un plano modelo, que es como se inicia cualquier documentación gráfica de un proyecto. El primer plano que aparece es la carátula. La carátula tiene información, país, el organismo que hace el proyecto, en este caso es el Ministerio de Infraestructura, con la Secretaría de Obras Públicas, bueno, todos los organismos participantes, la provincia, longitud, la sección, de dónde hasta dónde, y la longitud del proyecto general. Y después planos de ubicación, por ejemplo, esta es la ruta 16, ¿sí? Un tramo de la ruta 16, está indicada acá en un mapita, y acá se indica en detalle de qué tramo se trata. Se trata de un tramo que va entre la localidad, la progresiva 482, kilómetro 482 de la ruta, en el límite con Santiago Salta, hasta el kilómetro 526 en la localidad de cercano a la localidad de Toloche. Bueno, esto es la información general que se da del proyecto para ubicarse y dónde está ubicado, un mapa de la Argentina en este caso, y el índice de plano, o sea, qué es lo que hay dentro de la carpeta esta de plano, que esta es la carátula, donde aparece la planimetría general, los perfiles tipos, las planimetrías de detalle, que es lo que acabamos de ver, las intersecciones, o sea, los lugares donde se cruza con otras estructuras, ya sea de viales o ferroviarias, y todo, planimetrías de señalización, de desagüe, bueno, hay un montón, planos tipo, un montón de planos que van a conformar una carpeta completa de proyectos. Nosotros vamos a tratar de ir recorriendo y viendo cada uno de estos planos, como para que ustedes vean cómo se hacen, cómo se ven y cuáles son los detalles para su confección. Vamos a empezar
Entonces, dentro de este tipo de planos que se ponen en la carátula, con una planimetría general. Este es un proyecto, fíjense que ya la presentación es de otro tipo, no tiene por ahí el mapita o no tiene algunas cosas de detalle, eso también tiene que ver mucho con el dibujante, con la calidad del proyecto que se quiere hacer. Pero bueno, yo elegí algunos proyectos para que vean también que hay un poco de todo. En este caso es un proyecto, esta es la planimetría general, o sea, acá está indicada el tramo general, ¿sí? Cómo se desarrolla. ¿Eh? Y donde aparece, por ejemplo, la información es de dónde se inicia el tramo, y lo que generalmente se pone en las planimetrías generales son todos los puntos donde se producen curvas horizontales, o sea, es como sería, se dibuja como si sería el trazado definitivo, generalmente no dibujando las curvas, sino directamente los vértices, indicando el vértice 1, vértice 2, con sus ángulos y las progresivas de ubicación. Esto es una información general, simplemente para ir, digamos, de alguna manera viendo cómo es el desarrollo general del proyecto en el aspecto planimétrico. Y algunos datos, como ser, generalmente esto se monta sobre una carta topográfica o algo, o una imagen satelital, actualmente ahí se usa mucho. Entonces se pueden visualizar los cuerpos de agua, se pueden visualizar los cursos, las poblaciones o algún detalle, digamos, que no sea tan profuso, sino que simplemente para dar idea general de ubicación y de forma del proyecto. Fíjense ya que aparecen todos los vértices del proyecto, algunos nombres respecto de la zona, alguna, por ejemplo, una ruta provincial que va a atravesar. O sea, es simplemente para ir ubicándose de dónde hacia dónde. Esto es en Corrientes, localidad de Sauce, ruta 126, ¿sí? Sección 29.265, 67.801. Esta es la sección de este proyecto, y el tramo es ruta provincial 53, ruta provincial 23, o sea, es un tramo que va entre esas dos rutas. La indicación del norte, siempre se pone el norte, las progresivas, que acá están colocadas en este sector, deberían, a mi gusto, ir colocadas en forma coincidente con el eje, esta es la representación del eje de la ruta. Y acá aparece en realidad un eje rojo que es el proyecto y un eje amarillo que es el camino actual de tierra. Por eso que aparece así dibujado. ¿Qué otro dato? Bueno, plano número 1, lámina número 1, la numeración para que esté ordenado. Y acá aparece un cuadrito donde aparecen todos los vértices que están dibujados con sus progresivas, el ángulo, ¿sí? El delta. Y en este caso no aparecen los datos, pero podrían aparecer todos los datos de curvas, porque en este caso no aparecen porque son ángulos muy chiquitos y son todos quiebres, no son curvas. Solamente hay una curva acá al final. Por eso que aparece acá, radio, velocidad directriz de diseño, longitud espiral, tangente, externa, la longitud de la curva más la longitud de la espiral. Esto parece que está mal acá el dato, porque tendría que ser otro, pero bueno. Y el peralte de la curva. En general, si estos fueran todos curvas, aparecerían toda esta planilla rellena con los datos de la curva. ¿Sí? Esto puede servir incluso para un replanteo inicial del proyecto, para replantear los vértices, ¿sí? Ir replanteando las tangentes y los vértices con su posición. Y acá hay unas referencias, en este caso son bastante pobres, dice, bueno, eje proyecto y eje de ruta actual. Datos en el rótulo, datos de quién hizo el estudio, quién hizo el proyecto, quién supervisó, etcétera, todos los datos de las personas que participan.
los datos de la obra, ruta, quién es el ente contratante, Dirección Provincial de Vialidad de Corrientes, ruta provincial 126, departamento, todos los datos de ubicación. ¿Y de qué se trata el plano? Planimetría general, en este caso escala 1 en 50.000, porque es una planimetría general. Y tiene que entrar todo. Entonces, esta escala muchas veces depende de la longitud del tramo y si se puede dibujar hay que dibujarlo en una sola lámina en general. Bueno. La otra lámina, después de la planimetría general, puede aparecer general lo que se llaman los planos de perfiles tipo de obra básica. ¿Qué significa esto? Es la forma que va a tener las dimensiones y forma que va a tener la sección transversal en sus diferentes tramos, que puede ser uno solo o pueden ser varias secciones transversales, ¿sí? que entramos en distintos tramos. Entonces, en este caso, el perfil de obra básica, fíjense, hay un perfil de obra básica que se va a desarrollar, no lo dice acá, pero como no hay otro, no tiene, se va a desarrollar a lo largo de todo el proyecto. Entonces, fíjense que acá aparece el ancho de calzada, las pendientes transversales de la calzada, el ancho de la banquina, ¿sí? Las pendientes de banquina, las pendientes del talud, terreno natural, la dimensión y forma de las cunetas, la zona de camino, ¿sí? El eje, cómo está posicionado respecto al lado izquierdo, al lado derecho, si tiene la misma, acá debería indicarse el ancho total de zona de camino, no veo que esté indicado, pero debería indicarse. Bueno, y dimensiones generales de la forma. En este caso es un perfil en terraplén, y en este caso de acá es un perfil en desmonte. O sea, se pone en general dos perfiles para indicar las condiciones. Si el proyecto tiene condición de desmonte y condición de terraplén, habrá que indicar, acá por ahí falta indicar la posición del terreno natural, pero se supone que el terreno natural va por acá arriba, ¿sí? Por eso es que se hizo, se ve como en trinchera dibujado, el mismo perfil, con las mismas dimensiones, pero metido en trinchera. Fíjense que acá cambian los taludes, cambian un poco los taludes, contra talud, cosa que en el otro no aparece. Zona de servicio, alambrado, límite de zona de camino. Y en este caso aparece lo que en la otra lámina que yo les mostré aparecía en la misma lámina, acá aparece como una lámina general, un detalle de cordón protector se llama, que es en los casos donde haya un ingreso a una propiedad o bien una calle pública de tierra generalmente, se pone al borde, esto que ven acá, al borde del pavimento para protegerlo cuando los autos suben al pavimento y no lo rompan, o sea, no rompan los bordes, se pone un cordón de hormigón, que en este no está, pero les voy a mostrar aquí. A ver si está el detalle. Bueno, acá está así. No lo tiene, no está el perfil del detalle, está simplemente dibujadito acá. L, 23 metros, el borde del cordón del borde. Es un cordoncito de 15 centímetros rectangular, de 15 por 25, 20, 25 centímetros de altura, de hormigón simple o con una pequeña armadura, nada más que a los efectos de que no se rompa muy fácil, pero que tiene digamos, la función de proteger. Es un hormigón simple, de calidad pobre, un hormigón H13, no más que eso, que se coloca para proteger el pavimento cuando suben los vehículos.
Y después se pone el detalle de cómo debe hacerse la embocadura de una calle o un acceso. Un radio de 6 metros, esto es todo de tierra. Esto es todo de tierra. Pero más o menos se debe realizar un movimiento de suelo que se pueda desarrollar esta forma. Acá fíjense que está el ancho de calzada, en este caso es 730, por eso el borde del pavimento está acá. Este rojo es el eje. Bueno, son detalles. Nota J17. Acá está el detalle del hormigón, del cordón. Este es el detalle. En este caso es un cordón de 15 por 40. Fíjense, 15 por 40 de hormigón clase B, o sea, es un hormigón de baja resistencia, no tiene armadura. Y este es el pavimento, la estructura del pavimento. O sea, el vehículo viene desde acá, desde la calle de tierra, y para que la rueda no rompa esto, se pone esto como protección. Por eso se llama detalle de cordón protector. Bueno, no sé si alguna consulta, pregunta hasta aquí. Bueno, y acá hay otro perfil que corresponde a un perfil típico en los casos en que haya en donde se construya la alcantarilla. Entonces, esto que se ve acá sería la alcantarilla, esto verde, como que le falta llegar hasta ahí, pero es una alcantarilla, y arriba está el pavimento, ¿sí? Entonces, ese pavimento, fíjense, cuando se habla de tapada, cuando hablamos de tapada, acá está faltando, pero debería tomarse la distancia que hay entre la parte inferior de la losa de la alcantarilla, en el caso de ser una alcantarilla de hormigón, y la parte superior del pavimento. Eso es lo que aparece como tapada después en las referencias. Y lo que dice acá, que los taludes, en el caso de alcantarilla, deben desarrollarse de 1 en 2. ¿Qué me define todo esto? Todo esto me define la longitud del conducto, que es la longitud que va de aquí hasta aquí, y que será para cada alcantarilla en función de la tapada, porque lo que permanece constante son estas medidas. Ancho de calzada, ancho de banquina, pero lo que no permanece constante es esta medida. ¿Por qué? Porque esto es un talud 1 en 2. Depende de la tapada, o sea, la profundidad a la que está enterrada la alcantarilla. Entonces, tendrá un talud. El talud es el que me va a definir finalmente la distancia horizontal a agregar a esta medida, que es 365, o sea, 730 más 6 metros, más 0,50, como dice acá. Todo eso, después hay que agregarle el talud 1 en 2. Y eso me va a dar la longitud del conducto, que se llama J. La J, con la letra J se indica la longitud del conducto. Bueno, y en este caso la alcantarilla, acá está la cota de desagüe. El agua entra por un lado, sale por el otro. Esto se llama entonces plano, debería llamarse plano de perfiles de obra básica. Pero acá le pusieron plano de detalle. Y figuran las escalas a las que están dibujados, que esto, en general, también algunos dibujantes eligen otras escalas, pero, o eligen, por ejemplo, exagerar la escala vertical, pero en general esto no se dibuja a escala porque no se necesita, es indicativo, es esquemático. Con que estén las medidas es suficiente. Y en este caso aparece también el perfil tipo de obra de estructura, de pavimento. Entonces, en este caso, si bien tiene todas las medidas parecidas, es un perfil similar al de obra básica, en realidad está mal acá como, esto en realidad debería decir perfil tipo de estructuras, y, o sea, de paso le estamos haciendo la crítica al proyecto, y acá figuran, fíjese,
terraplén, o sea, esta es la base de asiento, esto que se ve en amarillo acá, es la base de asiento, ¿sí? O sea, previo a retirar toda lo que sería el espesor de suelo vegetal, o suelo mezclado con vegetales, se saca y se compacta, y eso va a conformar la base de asiento del terraplén. Y el terraplén, que es esto que está acá indicado con puntitos, todo esto conforma el terraplén, ¿sí? Y entonces la estructura del pavimento, con sus diferentes capas, que es lo que ustedes están por ver ahora en lo que sigue el curso, empezaron a ver con Rolly y con Alberto. Bueno, acá están indicadas las distintas capas con sus espesores y sus indicaciones, sus referencias de qué representa cada cosa, ¿sí? Entonces acá viene la primera, la referencia 1 es la carpeta de rodamiento con mezcla de bituminosa, tipo concreto asfáltico, ancho tal, pendiente transversal, espesor. Se dan las características. Riego de liga, o sea, para pegar, riego de imprimación, para sellar, la base de agregado pétreo, o sea, estabilizador anular. Se indica el valor soporte mínimo, anchos, espesores, etc. Suelo cal, anchos, espesores, valor soporte mínimo, ¿sí? Y subrasante, valor soporte mínimo, 3% en este caso. La subrasante es esta, ¿sí? Acá. Entonces, esto es lo que se denomina un perfil típico estructural más que de obra básica. El de obra básica es esto que se ve acá, la forma, las dimensiones. En el perfil tipo estructural se indica la estructura del pavimento y sus dimensiones, específicamente. Bien. Después pasamos a los perfiles, a las planialtimetrías, ¿sí? Donde ya aquí aparecen, se empiezan a dibujar el proyecto, ¿sí? Esta es una forma bastante antigua de hacerlo, o sea, no se hace más así. Hoy por hoy se dibuja toda la planialtimetría en un solo en el modelo, y después en las presentaciones se arman las láminas como la lámina es un bloque o es una construcción fija que después se va repitiendo en todas las láminas y uno monta las láminas. Después le voy a mostrar uno así. En este caso le estoy mostrando este que es un poco más fácil de verlo nada más. Pero acá se puede ver una típica planialtimetría dibujada, donde aparece, por un lado, la planimetría en la parte superior, donde se indica el eje de la calzada en rojo. En este caso están indicados los bordes, no es necesario porque confunde el dibujo, son más rayas. En este caso aparecen, en el eje rojo es el eje de proyecto, fíjense la capa, eje de proyecto. Y el eje amarillo, esta línea amarilla, es el eje del camino, a ver qué dice, tendido eléctrico. Ah, hay un tendido eléctrico, bueno, pensé que era el camino existente. Acá está indicado un tendido eléctrico, que probablemente haya que correr, o moverlo. Y aparece indicada acá arriba las progresivas, ¿sí? Cada 100 metros, pero corresponde a estos puntos, parece. Estos puntos están acá. Y aparece también, bueno, uno cuando releva, tiene el terreno relevado. No existe todavía el eje de proyecto, ¿sí? El eje de proyecto es inexistente. O sea, lo que uno empieza a dibujar previamente es todo lo que hay. O sea, lo que ustedes van a ver en la primera parte del dibujo, lo que se dibuja primero es esto, o sea, es lo que hay. En este caso los alambrados aparentemente eran existentes, pueden ser o no existentes, acá dice alambrado existentes y alambrados nuevos. Vamos a sacar los alambrados nuevos, y van a ver todo lo que queda. Esto también es proyecto,
¿sí? Todo esto, todas estas cosas, si yo las retiro, las apago, son cosas que no existían. ¿eh? Esto también son alcantarillas proyectadas. Entonces, hay una primera etapa en un proyecto que tiene que ver con todas las cosas que se dibuja, todo lo que se relevó previamente, incluso todas estas referencias no están ni nada. Entonces, uno primero dibuja lo que hay en el terreno, en su posición. Para eso el relevamiento tiene que estar georreferenciado y generalmente los sistemas de CAD también tienen, ¿no es cierto?, la posibilidad de georreferenciar todo el relevamiento, cosa que cuando uno vuelca la información de topografía al CAD, ya está toda ubicada en su lugar, ¿sí? Para que después, cuando uno haga el proyecto, las coordenadas que surjan del proyecto también ya están ubicadas en su lugar. Entonces, uno vuelca todo esto, debería volcar los puntos fijos, ¿sí? Como están acá, punto fijo 1, que es este que está acá, este que está en azul son los puntos fijos. O sea, todo eso es preexistente o es digamos, previo al proyecto. Entonces, después viene todo esto que ustedes ven acá, es previo al proyecto. Fíjense que acá desapareció el alambrado existente. Esto parece que les dibujaron. Era bastante básico el dibujante. Fíjense que no hay alambrados en esta zona. Originalmente en el reglamento no hay alambrado. Lo único que hay es este alambrado, que es un campo. ¿Sí? Este sí es un alambrado existente de un campo. Pero claramente cuando yo haga mi proyecto, probablemente lo tengan que retirar en parte y sacarlo. Seguramente está definido así. Vamos a sacar todas las alcantarillas. Esto no sé qué es. Texto, plantilla. Bueno, entonces uno puede ver todas las cosas que había, ¿sí? Montes, acá hay un pinar, parece que hay una plantación de pino. ¿Sí? Acá hay un camino de tierra. Todo esto se volcó como dibujo preliminar. ¿Sí? Lo mismo que en el caso de la altimetría, que lo primero que se vuelca es el terreno natural. Así que estas cosas, por ejemplo, el proyecto, la rasante, tampoco existía. Las cunetas, obviamente tampoco. Todo eso es cuneta proyectada. Entonces, uno lo que existe acá es el terreno natural. El terreno natural es esta línea, que es el terreno debajo en la posición donde va a estar después la rasante. ¿Ven? Ese es el terreno natural. Entonces, lo que ustedes están viendo acá es todo lo que había. ¿Sí? Todo lo que había. No hay otra cosa. Todo ese es el terreno natural. Y sobre eso hay que comenzar después a dibujar el proyecto. Entonces, la primera etapa para dibujar el proyecto es dibujar la planimetría, como habíamos dicho. ¿Sí? Primero es la etapa planimétrica. Entonces, vamos a poner la planimetría, si la encontramos. Acá. Entonces ahí aparece, el primer diseño que se hace es el eje del proyecto. ¿Ven? Entonces aparece el eje proyectado, yo lo fui trazando en función de las cosas que tengo que fui encontrando y de lo que el proyectista fue definiendo, fue tratando de ubicar. En este caso hay un camino preexistente, evidentemente, y se trató de respetar lo que existía. Aunque en algunos lugares evidentemente no había mucho. Fíjense cómo acá viene el camino, atraviesa el eje de proyecto, que es este. Entonces, ese eje rojo
es la planimetría que finalmente el proyectista decidió, ¿sí?, hacer. Fíjense que en este caso, como es una llanura, es prácticamente recto. Estoy buscando la última curva, que debería haber una curva al final. A ver, acá. ¿Sí? Y acá es en el único lugar donde se produce un quiebre del alineamiento. Y fíjense qué sucede. Cuando se dibuja, como se trata siempre de mantener el eje horizontal, para poder seguir teniendo referencias con la regla de progresivas, se hace un quiebre y se dibuja. El quiebre se quiebra, o sea, se desfasa el eje para poder seguir dibujándolo en forma horizontal. Esto es como se dibujaba cuando se dibujaba a mano. Actualmente ya no se hace ese tipo de cosas porque como la lámina se arma en las presentaciones, en las hojitas de presentación, aquí, entonces uno puede armar la lámina y puede ir rotando el dibujo y volver a ubicarlo sin necesidad de hacer esos cortes, como se hacía acá. Fíjense que esto se hacía cuando se dibujaba a mano con compás y plantillas, y etcétera, y estilográfico, cosa que ustedes ya salvo Zárate, creo que es el único que debe conocer la palabra estilográfico, el resto no debe saber ni de qué estoy hablando, ¿no? Tienes razón, Tulio. Y un compás menos, una regla, esas cosas no existen más, ni las tienen. Bueno, pero antes se dibujaba así, antes se dibujaba a mano y todo esto había que hacerlo a mano. Entonces la manera de poder enderezar el eje, ¿sí?, para volver, o sea, el eje se me tuerce, si yo lo sigo dibujando así, se me va para arriba, y al irse para arriba pierde la referencia con la horizontal, obviamente. Entonces, las progresivas van en este sentido en diagonal, en la planimetría, y acá abajo siguen en una horizontal. Entonces empiezo a perder la referencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy recorriendo una diagonal. Entonces, para poder volver eso a una posición horizontal, se hacía un corte artificial. Obviamente en el camino esto no existe, ¿no es cierto? Eso en el replanteo después el eje sigue para acá, sigue derecho por acá, ¿sí? Pero bueno, así se dibujaba antes, ¿sí? Este es un dibujo bastante antiguo. Y después llegamos acá al final del proyecto, bueno, el cruce con el camino. Todo esto verde es el relevamiento del camino existente. Es un camino de tierra, se pone hacia dónde va, toda la información, acá está el punto fijo, el último punto fijo, número 77, con su cota, su progresiva, y dice una estaca de madera, ubicada sobre el lado izquierdo. Eso es lo que dice esto. También, fíjese, se releva las líneas de electrificación que existan, los alambrados, todo lo que exista tengo que relevar y ubicar en el proyecto. Pero acá ya está tirada la planimetría, o sea, lo que es el eje de rasante, la traza planimétrica. Bueno, luego, en el caso de la altimetría, fíjense, tengo el terreno natural, vamos a buscar la altimetría, como aparece aquí. Fíjense la cantidad de capas, cada capa es una cosa que obviamente, acá está la rasante. Ahí aparece. Aparece la rasante del proyecto, o sea, la rasante es aquella línea que una vez definida la línea del terreno, uno empieza a tirar la rasante. Y acá, bueno, la rasante, ¿qué tengo que tener en cuenta a la hora de tirar la rasante? Por ejemplo, en el caso, acá tengo una cota de desagüe, o sea que yo sé que acá va a haber un curso de agua que puede ser permanente, transitorio o no, o digamos puede ser que se activa solamente en época de lluvia. Esto va a tener una cierta altura decreciente, y acuérdense todos los criterios que utilizábamos, de 1 metro y pico arriba de las aguas permanentes, 1 metro y pico arriba de las aguas transitorias,
Si hay indicación acá, por ejemplo, de napa freática, tendré que tener en cuenta, pero en definitiva la altura de la rasante responde, en general se monta sobre el terreno natural a una cierta distancia, ¿sí? Para salvaguardar, porque este eje rojo va a ser lo que representa a lo que vimos aquí, a este punto, ¿sí? Donde va a estar la parte superior del pavimento. Todo el pavimento va a estar desarrollado hacia abajo. Entonces, el punto del terreno natural que estamos viendo es este, y el punto de la rasante es este. Por lo tanto, esta diferencia es la que estamos viendo acá, ¿sí? Y obviamente cuando se avanza, eso tiene diferentes espesores, por eso el perfil tipo se llama tipo porque es esquemático, o sea, en cada metro de del proyecto va a haber una diferencia, digamos, distinta, ¿sí? Por eso el plano tipo, el perfil tipo se fabrica de esa manera, o sea, se dibuja de esa forma, ¿sí? Y acá pueden ver la rasante, que en general va montada algunos centímetros, si quieren saber cuánto. En este caso, fíjense, esta es la diferencia. 49 centímetros, 86, 1 metro, 1 metro, 1,23, 1,30, 1,28, 1,19, o sea, cada 100 metros me va poniendo cuál es la diferencia que existe entre lo que sería la cota, digamos, la cota de fondo del terreno contra la cota de rasante. Acá se separa un poco más, empieza a subir. Fíjense que la rasante adquiere una cierta pendiente longitudinal, baja, arrancó ya prácticamente con pendiente, con un 0,19%, porque está siguiendo la forma del terreno, ¿sí? Pues si yo la pongo horizontal, obviamente esto me va a cortar en algún punto del terreno, y la verdad que no interesa ir por debajo del terreno si no necesito. Pero en general, esto es una zona ondulada, que tiene muchos cursos de agua, etcétera, muchas zonas así. Entonces la rasante se prefiere, en este caso, llevarla por encima del terreno natural. Pero acá aparecen, donde el terreno levantó un poco, tiene una zona tipo, acá hay una zona evidentemente un poco más alta, donde el riesgo de que la rasante quede inundada es muy bajo. Entonces acá la rasante corta el terreno y ya se puede ver una zona de desmonte, ¿sí? Entonces, en este caso se aplica el perfil de obra básica, donde ya el terreno natural va por acá arriba y la rasante está por abajo. Entonces, este se aplica en esta zona. Bueno, acá hay un quiebre de la rasante, no alcanza para curva vertical, aparentemente, entonces hay solo un quiebre. Y así va llevando, fíjense, en algunos puntos queda abajo, acá en estos puntos bajos evidentemente son cursos donde hay cursos de agua, por eso se coloca una alcantarilla. Y acá otra vez, acá se pone horizontal la rasante, acá ya tiene 0. Entonces acá la puso horizontal, el proyectista, hay una zona baja, un poco más baja, ¿sí? Y seguramente debe haber algunas alcantarillas, acá hay una alcantarilla. Bueno, acá vuelve a cortar el terreno, acá fíjense hay una zona mucho más baja, que coincide con un zanjón. Entonces en esa zona, obviamente se ubican estructuras hidráulicas, y es esta, que seguramente la cuenca, esta es parte de la cuenca que va a desaguar por esta alcantarilla. Entonces, acá quebró y acá sí colocó una curva cóncava. Curva vertical número 1, aparece la primera curva progresiva del vértice. Esta progresiva de la curva vertical 1, 36.765, la progresiva de este punto.
Es la que en el ejemplo que les di el otro día era la curva 1000, digamos, era progresiva 1000, yo lo había puesto. Bueno, esa progresiva es este punto, exactamente. Y ese punto está indicado acá abajo, ¿sí? Con su ubicación. Esta curva vertical tiene, en este caso, como este es un proyecto más viejo, el parámetro se expresa como P, ¿sí? No como metros sobre porcentaje, sino directamente como metros. Entonces, si esto lo expreso como K, yo tendría que dividir esto por 100 y sería 571 el K. En este caso el parámetro es 57.000. Un parámetro amplio, grande, suave. Es una curva muy suave. Tiene 200 metros de longitud. La longitud va del principio al final. Acuérdense, es la longitud horizontal, medida en horizontal. La pendiente, la diferencia de pendiente es 0,35, ¿parece? ¿Por qué? Porque viene de 0, del horizontal, a 0,35. Entonces la diferencia algebraica es 0,35. La externa, que es esto, son 8,7 centímetros, que es la diferencia entre la rasante y el punto P de quiebre. Pero en este caso, fíjense que el terreno queda por debajo. O sea, se lo puso porque el terreno acá comienza a subir. Si bien comienza la topografía a ser ondulada, la rasante comienza a subir hasta este punto, vuelve a quebrar. Fíjense, acá queda en la curva vertical, hay otra curva. Fíjense que la similitud de los parámetros, o sea, se usan en la medida de lo posible parámetros similares. No es necesidad de usar parámetros muy diferentes si no es necesario. Y acá vuelve a horizontalizar. O sea que esta curva y esta otra curva convexa la puso a los efectos de acomodar un poco la rasante al terreno. Y este suelo, estos suelos que van sacando de acá, sirven para ir después haciendo los rellenos, pero fíjense lo accidentado del terreno, ¿sí? Y en cada pocito, evidentemente, la necesidad de ir colocando alcantarillas. Acá están planimétricamente ubicadas las alcantarillas. Bueno, acá parece que el terreno vuelve a subir. Vamos a ver qué cota está alcanzando. Acá son cota 50. Fíjense que acá tiene cota 50 y allá había arrancado, no me acuerdo en el principio. Pero en definitiva, acá el terreno sube, la rasante vuelve a quebrar, la curva 3, ya el parámetro, como esto es 1,26, la diferencia algebraica, ya el parámetro comienza a ser un poco más chico, ¿sí? Quiere decir que acá la curva horizontal, vertical que se utilizó ya es un poco más, digamos, un poco más trabada. Lo mismo pasa acá, fíjense, en los mismos parámetros, para entrar y salir de la lomada. Pero viene horizontal, sube, las pone horizontal de vuelta. No me gusta mucho. Me parece que hay, fíjense que hay una distancia de apenas, debe haber una distancia de 150, 200 metros a lo sumo entre curva y curva. Es prácticamente un salto. Bueno, subo y vuelvo a subir. No es tan... Bueno, la lámina tiene obviamente acá su escala vertical, ¿no es cierto? Fíjense acá, llego a una zona más baja, donde hay una alcantarilla. Esta seguramente es una zona dice Monte Tupido, pero bueno, debe haber un bajo acá, evidentemente, y acá fíjense cómo el terreno vuelve a subir y comienza a ubicarse diferentes curvas, empiezan a aparecer las curvas verticales para poder acomodar la rasante.
Si me preguntan, no es tan feliz el proyecto porque yo hubiese hecho más bien una sola, quizás entre este punto y este punto una sola línea. Pero bueno, el proyectista decidió hacer eso. Acá sigue, vuelve a quebrarse, vuelve a bajar. Acá ya empieza a bajar el terreno. O sea, evidentemente si uno mira, en forma general, ven que acá hay una loma. O sea, el terreno arranca bajo, sube. Si esto estuviese todo unido, se vería así. Vuelve a bajar, vuelve a subir por acá. Fíjense, aparecen otras curvas verticales. Con compensaciones longitudinales. Pero en general, todas las curvas, las pendientes no superan el 1, 1,5%. La más fuerte es uno y pico que lo que vimos acá, a ver acá 1,50. O sea, son pendientes bajas, lo que pasa es que está exagerada la, la escala vertical, entonces obviamente respecto a la horizontal, entonces obviamente se ve como una pendiente empinada, pero con 1,50 no es tanto. Acá vuelve a subir el terreno, vuelve a bajar, acá hay una zona baja. Fíjense, la rasante se horizontaliza, pero se mantiene lejos de las zonas bajas. Y acá, si colocamos dos alcantarillas, evidentemente es porque hay una zona complicada desde el punto de vista de la hidráulica. Lo mismo pasa acá. Tiene bastantes curvas verticales este proyecto, pero todas con parámetros bastante grandes. ¿Sí? O sea, parámetros K, 121. Acuérdense que el K mínimo era 4. Acuérdense cuando vimos el proyecto. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto que tiene una curvatura muy suave. Esto después en el transitar no se nota mucho. Pero tiene muchas curvas interpuestas, una a continuación de la otra. Por ahí se podrían haber evitado tantas curvas. Y hay algo que no me gusta, que es que llega en pendiente ascendente a la intersección. Eso no debería, en lo posible, tratar de que llegue horizontal. O sea, que yo hubiese puesto una horizontal acá y quizás forzado un poquito más la pendiente para llegar horizontal, por lo menos los últimos 500 metros, para poder desarrollar ahí el triángulo de visibilidad y desarrollar la zona de frenado, o sea, la distancia de frenado, etc. Bueno, esto es más o menos lo que se ve. Después vamos a ver algunas. Bueno, las otras cosas que se deberían ver son las cunetas. Ahí aparecen las cunetas. ¿Qué pasa? Una vez que proyecté la rasante, tengo que proyectar los desagües laterales, longitudinales. Entonces aparecen en el proyecto una nueva línea donde aparecen representados los desagües que en el plano son estas líneas. Esa línea representa este fondo, ¿sí? Es el centro de este fondo. Cuneta izquierda, cuneta derecha. Hay veces que los proyectos tienen la misma cuneta izquierda que derecha. Parece que este es el caso, porque no hay otra cuneta. Cunetas proyectadas en una sola capa. Por lo tanto, no sé qué es lo que debería aparecer acá. Pero no se ve otra cuneta proyectada. Por lo tanto, ven acá, toda esta línea celeste son acá se puede visualizar que, por ejemplo, aquí hay un parteagua. O sea, quiere decir que en este sector todo este desagüe viene a caer aquí, a esta alcantarilla. Y de ahí seguramente sigue el agua hacia algún curso o hacia algún cuerpo receptor. Eso lo habrá definido el diseño de la parte hidráulica. Una vez que está, en este caso, por ejemplo, el parteagua, acá hay otro parteagua.
lleva un sector de la cuneta a este, y después viene de este para acá. Este para acá, este para acá. O sea, la idea es no hacer recorrer demasiados metros, que no sean muy prolongados estas distancias, porque si no las cunetas o se profundizan mucho o tienen muy baja pendiente y finalmente no funcionan bien. Fíjense que las pendientes están en el orden del 4 por 1000, 2 por 1000. Pendientes mínimas, 1 por 1,5 por 1000, para que el agua corra sin erosionar. ¿Ven? Las cunetas siempre por debajo ya del terreno natural en general. Un parteagua, acá lleva otra vez, o sea que la cuneta en definitiva va a ser una línea quebrada que no siempre sigue la línea del arrasante, no tiene por qué seguirla, pues en este caso, por ejemplo, acá la arrasante es horizontal, y acá hay un parteagua, generan una caída hacia este lado y una caída hacia este lado para no generar grandes longitudes de recorrido del agua. Pueden ver ahí todo el desarrollo de las cunetas, siempre terminando donde está la alcantarilla para poder sacar el agua hacia un lado y hacia otro. ¿Sí? Acá fíjense, tiene una cuneta ya con una pendiente bastante crítica, porque probablemente si uno ve esto, quizás tendría que estar pensando en algunos retardadores de energía para tratar de evitar erosiones. Bueno, y esta evidentemente es larga, arranca aquí, el parteagua, y termina en el arroyo, en el puente. Y acá está el proyectito del puente, que en este caso se indica en forma esquemática, porque probablemente sea existente, no sé si es existente, pero si es nuevo, esto puente tiene un proyecto aparte. ¿Sí? Se hacen planos aparte, memorias de cálculo, etcétera, planos de armadura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Sí, señor. Perdón, entonces las longitudes de las cunetas te van a estar definiendo los parteaguas, digamos. Las longitudes de las cunetas las están definiendo los parteaguas, pero a veces cuando se trata de generar las cunetas, cuando el terreno natural por ahí no te acompaña exactamente, en general fíjense que la línea morada, que es el terreno natural, sigue la línea de las cunetas. Es obvio que tiene que ser así, ¿no es cierto? Pero hay veces que se trata de, si hay algún, para que no se generen demasiadas cunetas con muchas velocidades de circulación del agua, o bien se pueden ir generando parteaguas artificiales, o bien se pueden, de alguna manera, ponerle alguna estructura retardadora o alguna estructura que frene la velocidad del agua. En general, fíjense que acá el terreno, uno podría decir que tiene un parteagua acá, un parteagua acá, un parteagua acá. Sin embargo, acá hay una cuneta desarrollada única. O sea, por eso digo, no siempre la forma del terreno que se ve por lo menos en el perfil que corresponde al eje del arrasante, no siempre acompaña la cuneta. La cuneta hay que tratar de ir diseñándola con esos criterios, de que las velocidades de drenaje no se aceleren demasiado. ¿Está? Perfecto. Después acá lo que me está faltando habilitar en la planimetría es, por ejemplo, una vez que está definido el eje, se definen los alambrados finales, que se pueden utilizar los alambrados existentes si están en buen estado, o reemplazarlos o poner nuevos. Si yo habilito, parece que no habilité, deberían habilitarse alambrado existente. Vamos a habilitar los alambrados nuevos. Ancho de zona de camino. Alambrado nuevo. Estaba congelada la capa. Se supone que ahí ya está todo lo definido, los alambrados, ¿ven? Acá. Esos son los alambrados nuevos.
Acá fíjense que hay algunas, seguramente en estos sectores, donde el alambrado no lo voy a utilizar, lo tendré que sacar. Acá, por ejemplo, este alambrado, ¿sí?, existente, a lo mejor lo tengo que dejar hasta ahí, pero todo este sector lo tengo que retirar. Y acá está definida la nueva zona de camino, que en este caso, fíjense, es de 70 metros, y el eje está ubicado casi centrado. No tan centrado, pero hay en algunos lugares que tiene otra medida, o sea, no necesariamente el eje va centrado. En este caso parece que decidieron descentrarlo. Yo en una ruta de 70 metros es medio complicado descentrar el eje, pero se puede hacer. Bueno, ahí van a ver toda la zona de camino ya definida, y empiezan también a aparecer, obviamente, todas las estructuras. Por ejemplo, en este caso, acá tenía apagadas algunas cosas, vamos a aprender todo. A ver, ¿qué más? Borde de ruta no, ancho de calzada no. Bueno, acá aparecen estos dibujitos que representan esos dibujos que creo que en el plano de detalle estaba dibujado acá. En realidad este no dibuja el acceso, les voy a mostrar. Eso que dibuja es lo mismo que acá está dibujado aquí, ¿sí? Que en definitiva son la indicación esquemática de que hay un acceso a una propiedad. Esto que se ve acá, que es el moñito, es la tranquera. Quiere decir que, ¿por qué tengo que poner todo eso? Porque yo después tengo que poner en la referencia, fíjense, referencia 10, me voy a la referencia 10, que dice tranqueras. Colocación de tranqueras tipo, según plano Z17, todos los planos, después vamos a ver los planos tipo, en la progresiva tal. Y dice total lámina 10, siempre las tranqueras van a ser la referencia 10, en cualquier lado que estén ubicadas, la referencia 10. ¿Sí? Y acá dice 2 en las progresivas, ambos lados, 2 en la progresiva 35.922, 2 en la progresiva 36.175. Total lámina 4. Entonces yo debería contar y debería haber 1, 2, 3, 4. ¿Ven? O sea, esas son todas las tranqueras que hay en esta lámina. ¿Por qué es importante eso? Porque después, en los cómputos, cuando se hace la planilla de cómputos, yo tengo que ir mirando las láminas e ir contando toda la cantidad de obras, de las obras que tengo que ir haciendo. En este caso, las tranqueras tengo que contabilizarlas y después al final del proyecto tendré a lo mejor, no sé, 200 tranqueras. Y eso después será parte del costo de la obra. Otra referencia que hay acá, por ejemplo, es que en cada acceso tengo que poner una alcantarilla lateral. ¿Sí? Entonces, hay una referencia 8 que me indica que tengo que poner una alcantarilla lateral. Entonces me voy a la lámina y digo, a ver, ¿qué dice? Colocación de cabezales de hormigón prefabricado simples de 80 centímetros en la progresiva, ambos lados, 2x2, etc. O sea, toda la información, total lámina, 12, dice. De la referencia 8 hay 12. Entonces uno va a contar y dice 1, 2, 3, 4. Fíjense toda la cantidad que hay. 5, 6. Todas esas referencias 8 están contabilizadas. Y esto es importante porque estas alcantarillas le dan continuidad a la cuneta. ¿Sí? O sea que la cuneta, acá está ubicado el acceso. En este caso no está dibujado el acceso en la parte de la altimetría, pero sí acá va una alcantarilla, esa alcantarilla tendría que ir ubicada acá, respetando la cota de la cuneta. O sea, tengo que colocarla, por eso es importante, la alcantarilla acá tengo que colocarla, ya en el aspecto constructivo, de tal manera de respetar
el fondo de la cuneta, ¿sí? Porque la cuneta va a ir acá y va a terminar en el zanjón en este caso. Y le tengo que dar continuidad al desagüe. ¿Mm? Acá va el cordón protector, acuérdense, esos son los cordones protectores, y esto que está indicado acá son los accesos al campo o a la propiedad que va a merecer un pequeño terraplén, ¿sí? Compactado con un volumen de suelo. O sea, yo tengo que contabilizarlo. Debería estar, digamos, no sé qué es la referencia 7, vamos a mirar un poquito. Debería estar contabilizado, colocación, no, en este caso la referencia 7 son las alcantarillas. Dice colocación de caños de 80 centímetros, 5 metros de longitud del caño, o sea, el ancho, el largo del conducto 5 metros. Bueno, dónde se ubica, en qué progresiva, etcétera, etcétera. Total, 20 metros. Bueno. Total, lámina, 44 metros. O sea que eso me va dando la posibilidad de ir haciendo los cómputos después. Eso con respecto al acceso, ¿sí? Entonces, en el acceso tengo que proyectar el cordón, el terraplén, la alcantarilla, si corresponde, y la tranquera. Tengo que resolverle todo al ñato que vive ahí. ¿Qué otra referencia? ¿Sí? Una consultita. Cuando estás poniendo el tema de los cordones, Mm. esos serían, porque por lo menos en los caminos acá en Corrientes, esos cordones en las entradas, digamos, generalmente no hay, digamos. O sea, yo por lo menos en las rutas que yo No los transito, ves. realmente, No no, los- no se lo ve, pero están Es, hechos. es raro verlos, generalmente están tapados con tierra, Perfecto. Está pero bien. antes se hacía. Ahora se hacen también en algunas rutas, pero siempre era una costumbre hacerlo, o sea, para proteger el pavimento. Pero en Está general no se bien. ven, es muy raro que se vean. Perfecto. En el caso de una alcantarilla transversal, que está indicada acá con la indicación 6, también tiene una indicación que son las barandas, o sea que la alcantarilla tiene una baranda asociada para protegerla, ¿sí? Y generalmente se coloca la cantidad de metros, que está indicada con la referencia 12, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a ver la referencia 6, dice alcantarilla, según plano tipo tal, en tal progresiva, tantas luces, tanta altura, longitud del conducto J, 19 metros con 30. La otra que está ubicada en la progresiva tal, tiene 19,40. ¿Por qué la diferencia? Porque seguramente la tapada de cada una es diferente. O sea, la tapada es la distancia entre la parte inferior de la losa, que generalmente es esta, y la parte superior o la rasante. Esa es la tapada. Entonces, esta tiene una tapada, esta tiene otra tapada, evidentemente, menor. Entonces, al tener menos tapada, la longitud del conducto se achica. Y en el caso de la referencia 12, dice, por ejemplo, baranda metálica, cincada para defensa, colocada en un plano tal, y da todas las características y la longitud de la baranda colocada en ese sector, y el total de la lámina, ¿sí? Cada lámina tiene su total, y después yo al final sumaré los totales y diré, bueno, necesito 10.000 metros de baranda para todo el proyecto. Bueno, 6:30, creo que por lo menos para esta primera parte nos vimos bastante. Después vamos a la próxima clase a ver los perfiles transversales, que lo íbamos a ver ahora, pero no quiero seguir sumando minutos. Se los muestro nada más. O sea, estos son los perfiles transversales que representan el terreno real y el terreno y la obra proyectada, las cunetas. Todo esto tiene cotas que se corresponden con las cotas de los planos, perdón, o sea, cada perfil responde a una sección acá, y por eso lo quería demostrar con más detalle, vamos a agarrar un perfil y vamos a ver si representa realmente lo que está sucediendo en la altimetría y en la planimetría, que debería ser coincidente, ¿sí? Así que eso lo dejamos para la próxima.
vimos mucho, fíjense la cantidad, ¿por qué? Porque hay un perfil generalmente en este caso, fíjate, cada 100 metros, del 265 al 365, o sea, hay un perfil hecho cada 100 metros. ¿Mm? Pero eso lo vamos a dejar para la próxima. ¿Estamos? Vamos a llegar hasta acá con esto y les paso el video. Después les voy a pasar todos los planitos estos para que los tengan ustedes y vean algunos ejemplos, modelos. Y de todas maneras, en la norma están los modelos. ¿Mm? Ingeniero, una consulta. Sí. ¿Todos estos planos forman parte de la documentación gráfica del pliego para la licitación? ¿O hay algunos nomás? En general, todos los planos forman parte de un pliego licitatorio. Después vamos a mirar un pliego completo como para que vean cómo es la información completa de un pliego, qué es lo que representa un proyecto para licitar. Porque no solamente son planos, son planillas de cómputo, son análisis de precios, son especificaciones técnicas. Todo eso es un proyecto. Entonces, después, al final, cuando ustedes ya tengan el panorama completo, por ahí en una clase vemos todo un proyecto de punta a punta para que ustedes tengan idea de qué se trata un proyecto y qué se trata un pliego licitatorio. ¿Estamos? Gracias. ¿Alguna consulta? ¿Nada? Bueno, nos vemos la próxima entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Chao, chao. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao.